Ya se lo sabe, joven. ¿Quién controla a quienes nos gobiernan? ¿Quién vigila a quienes imparten justicia? ¿Cuánto influye en tu vida la percepción de la vida de otros? Bienvenidos a Revisión de Rutina. Pondremos bajo la lupa lo que otros prefieren dejar en la sombra. Cuestionamos discursos, desmenuzamos reformas y visibilizamos los problemas de las comunidades digitales. ¿Por qué se ha perdido la fe en la impartición de justicia en México? Participar es entender, preguntar, señalar, exigir. Revisión de Rutina. Démosle a cada uno lo que le corresponde. Hola, amigas y amigos de Revisión de Rutina. Estamos muy felices. Antes de iniciar en grabar, yo debatía si éramos el 5 o el 6, pero somos el 6, el episodio 6. Ya número 6. Creo que han visto nuestro crecer. Nuestra evolución sí, podcastera. Sí. La verdad es fabuloso, es genial. Tenía yo en lo personal, Ale, este gran proyecto en mente que tenía esa responsabilidad cívica, esa responsabilidad como padre de familia en decir, no, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Claro. Tenemos mucha experiencia, mucho conocimiento, muchas ganas y mucho campo que abarcar, entonces vamos dándole. Buscando el cómo, ¿no? El cómo transmitir lo que de repente es frustrante, otras cosas que son muy satisfactorias, pero el cómo socializar lo que de repente tienes en la cabeza y lo vienes debatiendo, ¿no? Sí, no, y cómo expresarlo, porque a veces es tan complicado el expresar la idea, porque me ha costado muchos debates muy álgidos en donde yo traigo mi idea, pero a la hora de que sale por mi boca no sale de la manera en la que la pensé, ¿me explico? Es que no lo quería decir así, sí. Pero bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han seguido, que nos han aportado, que nos han comentado, que han estado compartiendo todos los reels y participando en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Como les reiteramos, este es un espacio en donde queremos analizar, queremos empezar a debatir y a informarles sobre lo que está pasando en Jalisco y en México. Sí, sumar. Buscar la forma de hacer interesante lo que no es interesante, la verdad, lo que puede ser aburrido, como lo platicábamos con Napo, como lo platicábamos con Víctor Hugo Magaña, que bueno, de repente son temas que decimos, híjole, no me quiero estresar, hoy no me quiero enterar, estoy fluyendo muy bien, pero no, Carlos, vivimos en este país y necesitamos enterarnos de lo que sucede. Sí, claro, y no necesariamente lo interesante o por falta de serlo o por no serlo para unas personas debes de desecharlo, ¿me explico? Sí. O sea, yo sé que en el tema personal habrá cosas que, como tú lo dices, son interesantes, que te causan, no sé, emoción en hacerlas y decirlas, y hay otras que a lo mejor no, como los trámites, ¿no? Que todos los días los haces de que, ay, es que tengo que renovar mi INE, qué flojera, pero lo tienes que hacer. Exacto. O sea, tienes una obligación que tienes que hacerlo. En trámites en la escuela de mis hijos a mí me ha pasado de que, ay, pero tengo que ir. Bueno, pero es algo que tienes que hacer. Sí, es que a lo mejor no es interesante, pero no puedes. Es de cajón. Así es. Sí, es de cajón. Y vivir en este país e integrarnos en lo que pasa todos los días en la política es parte de esa obligación. Por eso les invitamos a que nos sigan sintonizando. Traemos muchos episodios más por delante, muchos invitados. Está planeando hacer la invitación a la presidenta de la fundación de CIPINA. Recuérdame cómo es CIPINA. Es la protección de niñas, niños y adolescentes. Okay. Del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, que también es otro tema que tengo yo ahí, que creo que en uno de los episodios mencioné que dije hasta ver si no me funan, como dicen los chavos de ahora, en el tema de que se le está dando prioridad más a los animales, a la protección animal, al rescate y bla, bla, y dejamos el asunto de la niñez por un lado, ¿no? Entonces quiero empezar a fomentar ese tema también, en que nos preocupemos, en que creo yo que hay prioridades, pero pues bueno, vamos, no nos adelantemos para este otro episodio. Se escucha muy chistoso, ¿no? Pero pongamos en orden la cadena alimenticia. Ándale, sí. ándale, sí, es un muy buen análisis. Bueno, para no perder la costumbre, nos vamos con el análisis de notas de comunicación. Desabasto de medicamentos en México, Ale, ahí te va, Pacientes continúan reportando la falta de medicamentos específicos, unos nombres científicamente y médicamente que no puedo pronunciar, pero entre ellos la insulina, lo que pone en riesgo evidentemente la salud. ¿Y sabes por qué? Porque según unos estudios, la población de entre 20 y 79 años
vive con diabetes el 16.4%. Es decir, casi cada 2 de 10 personas que tú conoces de ese rango de edad tienen diabetes. Tienen diabetes. Fíjate que en esta nota desafortunada, Nariz Roja, por ejemplo, hoy acaba de salir a convocar una marcha el sábado 9 de agosto pidiendo medicamentos y el derecho a la salud por parte del Estado. Sí tenemos una crisis, creo yo que no solamente es una crisis de salud, sino más bien es como la crisis del cuidado personal, ¿no? Porque este tema de la diabetes, pues es un asunto que se va desarrollando y que si no somos preventivos, pues terminamos en un tratamiento y terminamos en una cuestión no deseable, porque no es fácil recuperarse de una diabetes, de una enfermedad crónica. Entonces, pues, ¿tú cómo ves el tema de que hoy tengamos que salir a la calle a pedirle al gobierno que nos apoye con el tema de los medicamentos? No, pues sin duda que es algo muy importante. O sea, la diabetes se previene con la alimentación y el ejercicio. Sí. No es, y bueno, no hablo en un término médico, pero la mayoría, y te lo digo por experiencia, porque mi mamá salió con prediabetes, lo cual a través de diversas opiniones me decían, es que no existe la prediabetes, o eres o no eres. Bueno, a ver, tienes una resistencia a la insulina, sales alto en azúcar, 98, 100, arriba de 100 creo que ya se califica como diabética, pero el estilo de vida de mi madre es ejercicio, prioridad y alimentación. Entonces, con eso ha logrado mantenerse, no pasa de 100, 96, 98, le rasga al 100, pero pues creo que la base en una vida sana, pues evidentemente es la alimentación y la salud. Y, por ejemplo, del tema de la nota, decían que la industria farmacéutica advierte que los retos graves son los pagos pendientes, que acumulan ya 2,000 millones de pesos. Imagínate. Sí, son del sexenio pasado, que vino siendo una discusión que tenía la presidencia de la República respecto de las patentes. Fue un debate que creo yo que se desgastó los primeros 3 años y hoy estamos viviendo la consecuencia de la no apertura o de la quizá, ¿qué será? Pues mal llevada negociación con los proveedores, y hoy tenemos a los pacientes, por ejemplo, a los pacientes en riesgo, que son los niños con cáncer, pacientes con enfermedades crónicas, insuficiencia renal, todas estas cuestiones que realmente depende su vida de un tratamiento en total riesgo y no podemos hacer nada. Sí, y es lo que yo les debatía en episodios pasados, que era la ejecución del presupuesto. Es decir, hablábamos nosotros de que existen impuestos, que los impuestos se tienen que manejar de la mejor manera, pero recordábamos que de esos impuestos un porcentaje ya corresponde a pagar la deuda que se tiene en México y que abarcaba de, no recuerdo si 5,000 billones de pesos, pero nosotros hacíamos la reflexión de que ahorita ya cada mexicano que nace tiene ya un endeudamiento de 133,000 pesos. Exacto. Es decir, de esos impuestos que pagamos, evidentemente de cajón, un porcentaje se va a pagar la deuda que tiene México con diversos créditos que ha adquirido a través del tiempo, ¿no? Entonces, es el análisis para que seamos partícipes y realmente levantemos la mano en decir, necesito que mis impuestos, que el presupuesto federal, estatal, municipal, se ejerza de la mejor manera. ¿Me explico? Sí, y es a través de diputados locales y federales que podemos lograr esa parte. Porque, ¿qué sucede? La gente piensa que cuando los funcionarios públicos llegan al puesto hacia donde van encaminados, en este caso hablando de las diputaciones, ahí se acabó la comunicación y ahí es donde comienza la comunicación, donde realmente deberíamos de socializar las necesidades para que ellos lo transmitan en lo local y en lo federal. Y es donde tenemos roto el tema, el sistema, porque bueno, tenemos ya diputados federales que son rockstars y que no se están acercando a su votante, ¿no? A su responsabilidad primaria que deberían de ser los ciudadanos. En este caso, en la Comisión de Salud es increíble
que sigan diciendo que el tema de salud en México está perfecto cuando no está fluyendo. Sí, no, o sea, bastará hacer el análisis y darle voz a quienes más lo necesitan todos los días con los medicamentos para que nos diga su punto de vista. Pero a ver, te voy a poner un dato que luego a veces hasta llega a ser molesto, pero es real. Uh-huh. Nosotros elegimos a los diputados federales, a nuestros senadores y a todos estos representantes. Un diputado federal gana supuestamente en promedio 107,000 pesos mensuales, Uh-huh. más supongamos apoyos que tienen de gastos de representación, oficina y demás, y un senador gana 169,000 pesos al mes. Entonces creo yo que los sueldos ameritan que sus responsabilidades sean mucho más importantes y que cumplan con los objetivos y que cumplan con todas esas promesas que hicieron en campaña y que realmente su chamba sea, pues ahora sí que eficaz y eficiente, que hagan su chamba, pues, o sea, no es un sueldo despreciable. No. Son 169 y 107,000 pesos al mes, lo que ganan como para que, hacíamos el análisis el otro día, no vayan y no presenten iniciativas, o no vayan y nada más levanten la mano, o vayan y asistan a las sesiones asesores en virtual. Ajá, sí. O sea, el problema, creo yo, es que los nuevos políticos, porque la realidad es que estos son nuevos políticos, no de trayectoria, sino de manejo de la política, se han dedicado a complacerse, a llegar al puesto de las complacencias personales, pero no de las complacencias sociales. Uh-huh, sí. Tan es así que tenemos 2 sexenios, o sea, este es el segundo sexenio donde el país está entrando en una crisis no deseada, porque empezamos a ver la realidad del espejismo que nos esperaba con López Obrador. Y no es por hablar de partidos, y no es por decir que uno sea mejor que otro, que el PRI, que el PAN, que el PRD, que MC, que Morena. Es el tema de la ética profesional de quienes forman la clase política en este país. No es un llamado a decir quién puede ser el mejor o el peor, no. El problema es que hoy como mexicanos salimos a la calle a votar diciendo, voy a ir a votar por el menos peor, cuando deberías ir a votar por el mejor perfil. Pues claro, mira, es que sabes también, una de las grandes culpas que tenemos nosotros como mexicanos es que nos dejamos llevar por los perfiles populares, no preparados. Ojo, sí. Es decir, por un Cuauhtémoc Blanco, porque wow, es que era exfutbolista. El Cuau. O por un, no sé, por una, ¿cómo se llamaba esta señora que era actriz que también llegó a ser diputada federal o senadora? Que ya murió, que era sí, Carmen Salinas. Carmen Salinas, ¿sí me explico? O sea, ese tipo de perfiles que tú dices, ay, no sé, y a veces me llego a aventar declaraciones así porque luego no faltan las personas que dicen, es que ¿por qué juzgas? O sea, tuvieron una trayectoria, sí, caramba, pero su preparación principal no era esa, no era atender la gestión pública. Iba en otro rubro. Así es. Y no porque tienes muchos amigos o eres muy conocido, quiere decir que entiendes de las necesidades del Estado. Así. Carmen Salinas se quedaba dormida, con el debido respeto a la señora y en paz descanse, pero seamos realistas. Hay que aceptar cuando tenemos perfil para ser líder o cuando tenemos perfil para ser operativo o cuando no tenemos perfil para no dañar al Estado. Pero hoy todos los políticos son rockstars. Carlos, todo el mundo quiere desde TikTok marcar tendencias, todo el mundo está viendo en Twitter quién salió, quién no salió, pero no salen a la calle y se enteran de lo que pasa. Y te digo y reitero y recalco, o sea, también es responsabilidad de nosotros. Porque nosotros en qué momento sí participamos en la elección, sí elegimos, como dices, a los menos peores, pero no les damos seguimiento. O sea, nada más nos enteramos por las notas o como tú dices, no me da interés, no veo las noticias, mejor le cambio porque quiero que mi día sea positivo, por eso no me malvibro ni me contamino de noticias negativas, pero no podemos, evidentemente no podemos voltear a otro lado. Más que ver la realidad y enfrentarla. Y eso por las generaciones que vienen detrás de nosotros. Sí, es un análisis interesante. Por ejemplo, te voy a compartir, yo quedé impactada que por una deuda de 1,000 pesos se llevaran a un niño de 5 años como garantía de pago de una mujer. Y ella, en toda la tramitología, presentar la denuncia, que le dieran el apoyo para ir a buscar al menor y demás, el niño perdió la vida.
por 1,000 pesos, Carlos. Pero olvidándonos del espantoso ejemplo que te estoy queriendo poner en la mesa, una disculpa, no lo quiero hacer con otro afán más que informar y explicar, es el hecho de que socialmente estamos normalizando ese tipo de actos que son gravísimos. Debería de ser de primera plana. Así es. Y la primera plana de Reforma fueron los lujos del presidente del Congreso a nivel nacional y su esposa. Está muy bien, pero la ruptura social que hay, lo grave de ya dañar la vida de los niños por 1,000 pesos, creo que nos rebasa. Era para que los diputados salieran y dijeran, ¿sabes qué? Penas más, más duras, alguna cuestión. Y la realidad es que no pasó apercibido. Sí, es lo malo y es lo que yo les reitero y que honestamente a veces hasta me molesta. O sea, hay prioridades sociales, hay prioridades que se deben de poner sobre la mesa como nosotros como sociedad. O sea, ese tipo de cosas, el tejido social ya está muy, muy desbaratado. Nos dejamos llevar por influencers que de influencers no tienen absolutamente nada más que presumir un estilo de vida que no sabes y pones en duda cómo una persona de 22 años puede llegar a tener esos lujos. Pues yo sí tengo la respuesta, ¿verdad? Pero claro. muchos por querer sentirse, hay una palabra que me fascina que está bien curiosa, pero es de las nuevas generaciones, alucines. Okay. O sea, por sentirse así algo que no son y que su mente empieza a viajar y es que yo soy y es que yo no sabes con quién te metes y que, espérame, o sea, la realidad no es esa. O sea, tan fácil tú normalizas la violencia. Realmente el decir que no sabes con quién te metes es porque conoces a alguien que realmente puede defender un interés que siquiera es banal, que es estéril, el no sé, arrebatar una vida, generar un problema. El atreverte a usar esa terminología, ¿no? De no sabes con quién te metes. A ver, pues tú tampoco, ¿no? O sea, pero ¿por qué tenemos que llegar a esta interacción tan ríspida? Pues sí, entre personas. Y tan de película, porque pues realmente si nosotros somos humanos, tenemos valores, somos responsables, pues las discusiones ni siquiera se tendrían que resolver así, ¿no? Exacto. O sea, una discusión, un problema, nos sentamos maduramente, platicamos, vemos las diferencias y encontramos soluciones, ¿no? De esa manera, o sea, ya estamos también tan hartos, tan estresados como sociedad que nuestro nivel de paciencia ya es -10. Entonces, a la primera provocación ya soltamos el primer golpe, pues creo que no. Exacto. Pero mira, Ale, otra de las notas que traía aquí a colación es el video de los policías en la patrulla. Ah, qué caray, sí. Evidentemente ya todos saben de qué hablamos, aquella pareja de policías que estaban, de servidores públicos, que estaban arriba de una patrulla haciendo sus travesuras. Exacto. Y que perdieron su intimidad por una travesura. Bueno, no lo sé, ahí yo sí te debato, porque intimidad arriba de una patrulla, en un horario de trabajo, un servidor público, yo no creo que haya un espacio dentro de sus 24, 12, cuantas horas que trabajen, en que haya un espacio que se le llame intimidad. Pues sí, no, bueno, al menos te lo comparto como yo lo veo. Yo estoy impactada de estos nuevos ejercicios que hemos venido, más bien yo he venido aprendiendo y haciendo estos ejercicios de observación. En el sentido de cómo buscamos ser públicos en nuestra intimidad. Es decir, me acabo de bañar con el shampoo fulano de tal y salgo empapada, ¿no? Para que se note que me acabo de bañar con el shampoo fulano de tal. Con todas mis ganas y con todo el impulso de que mucha gente me vea, ¿no? Por ser llamativo, porque estoy mojada, En el caso de estas personas que son servidores públicos y que efectivamente se deben a la sociedad, el hecho de un acto tan íntimo, volverse tan público, me dejó sorprendida en el sentido de cómo perdieron su vida y la intimidad de su persona, es decir, porque los vimos en la patrulla, pero no sabemos si son papás, si no son papás, o sea, una serie de cuestiones, ¿no? Y hoy los niños tienen toda la accesibilidad a todo, Carlos. O sea, imagínate llegar a la escuela
y que te digan, ¡ay, pillino! O sea, 1, 2, 3 por ti todos los que te acompañan. Sí, mira, yo creo que fue un tremendo acto de irresponsabilidad. Sí, O sea, totalmente. Desgraciadamente en México, bueno, no en México, pero ya en todos lados el que tenga acceso a un celular es reportero. Totalmente. Entonces, para bien o para mal, o sea, ahí exhibiendo una falta de profesionalismo, de dedicación de un par de servidores públicos porque están en un horario laboral donde tienes responsabilidades, donde eres la seguridad pública, el encargado de vigilar y de mantener un entorno tranquilo, Sí, pues bueno. estás evidentemente realizando otra actividad. Sí. Pero pues bueno, son pros y contras de las cámaras. Digo, ese evidentemente yo pues, sé que no les fue muy bien y sobre todo a mí, ¿sabes qué es lo que me sorprende, Ale? Cosa. Que esto pasa, no sé, el lunes, martes y el miércoles ya están sus caras rondando por internet. Sí, es increíble. De hecho, hubo un comunicado de una policía que es muy parecida en su fisionomía con la persona que está en la patrulla y hace la aclaratoria de que el uniforme son diferentes, ¿no? Uno es negro, otro es azul, que sí, efectivamente hay cosas que se parecen y hay cosas que no, y que está suplicando el apoyo para no terminar con su vida, porque bueno, se parece sí, claro. y pues quedó expuesta. No, y sabes, una de las cosas que ahorita, y me daba risa por eso, porque México se caracteriza por hacer de las situaciones más desastrosas los memes más divertidos. Sí, es impresionante. O sea, por ejemplo, el tema de dato protegido Ajá. ya nos había dado un ejemplo del nivel que tenemos los mexicanos de creatividad. Ujú. Pero con esta situación de este parecito, No. la realidad es que está durísimo. Sí, no, me tocó ver hasta un video en donde el ángulo de la toma es desde arriba hacia abajo, se ve la chica en la patrulla y el otro caballero motivándole, pero en el video de inteligencia artificial se ve ella así arriba de la patrulla y de repente empieza a hablar a la cámara diciéndole, oigan, bla, bla, así me explico. O sea, ya a este nivel empiezan a utilizar la inteligencia artificial. Que, ¿sabes? Estaría padre invitar a la persona que Víctor Hugo nos recomendó también para hablar sobre estos temas del tema de la inteligencia artificial. Sí, por ejemplo, hace unos días Rosario Bareño, que es una gran periodista aquí del estado, precisamente daba una conferencia en donde decía esto que estamos comentando. Cualquiera que tiene un celular se siente reportero. Y cualquiera que tiene un celular se siente que puede ser un medio de comunicación. Uh-huh. Pero a ver, hay ciertos estándares, hay ciertas cosas, hay que cuidar una serie de cosas. El reportero tiene ética. Así es. Y de repente... Bueno, la mayoría. Sí, bueno, sí. O sea, sí, los grandes amigos que conocemos y muchas personas la tienen. Pero a lo que voy con todo esto es cómo se nos ha hecho normal. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, en Tamaulipas. Yes. Lo que sucedió con el delegado de la Fiscalía General de la República. Un tipo que vivía y moría, porque literal, buscando la tranquilidad social. Y entonces, quien lo graba en su atentado y muerte, tiene un corrido bélico de fondo, donde yo en lo personal te diría, yo esperaría una llamada al 911 mientras estoy grabando, pero no, es ahora el tema de cómo hemos normalizado la violencia en redes sociales, en comentarios que hacemos en X o antes Twitter, en todo lo que participamos, ¿no? Y Carlos, a ver, nuestras generaciones ya van más avanzadas, pero ¿y los niños? Los niños con los maestros, por ejemplo, porque ya hay maestros que ya no quieren impartir clases, porque ya los papás no le decimos a los niños que el maestro es la autoridad. Ajá, la superautoridad que tienen cuando tú no estás en el acompañamiento de tu hijo, ¿no? Y este tipo de cuestiones, lo que pasó en el aeropuerto con este señor que se molestó porque tomaron su lugar y golpeó a una mujer, se ha vuelto, o sea, le está dando la vuelta al mundo. ¿Y a qué estamos dispuestos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues mira, es algo muy complicado porque, insisto y yo recalco mucho, es el tema cultural. Y hasta cierto punto trato de justificar, pero no sé qué tanto sea justificable que existe la mercadotecnia.
Los que se presentarán en las fiestas de octubre. O sea, ve quiénes serán los artistas. Bueno, sí. Estamos hablando por un lado en donde se trata de erradicar una cultura viene de apología del delito, etcétera, y de hacerle énfasis y guanaguana a estas personas que se dedican a hacer corridos, todo este tipo de cosas. Pero pues ve el cartel de las fiestas de octubre. O sea, la mayoría de las personas son bandas, que son afines a estos grupos, y te reitero y lo digo con mucha precaución, o sea, no estoy en contra de eso, pero creo yo que sí influye mucho en la manera en la que la cultura empieza a ser influenciada por este tipo de artistas. Claro. ¿No? O sea, sin duda, y que alguien me ponga sobre la mesa lo contrario, pero alguien que tiene un Razer, cuando tú los ves, no van escuchando a José José, ni a Juan Gabriel, No, bueno, ni el himno nacional. ni el himno nacional. O sea, todos manejan un patrón, ¿me explico? Claro. O sea, manejan un patrón, y ese patrón es sin duda algo que empieza a darte una claridad en cuanto a hacia dónde va nuestra cultura en México. ¿Me explico? Entonces, eso es lo complicado, eso es lo que yo llego a veces a decir, ay, carambas, o sea, lo estamos haciendo mal. Mira, yo, por ejemplo, en el tema de los libros de texto, esta controversia que tuvo Lorenzo Córdoba con respecto del comentario que se hace en los libros de texto de sexto año, yo creo que para la presidencia de la República debió de haber sido prioritario desarrollar el tema del civismo durante toda la educación básica, más que golpetear a Lorenzo Córdoba por un comentario que, si tú quieres, en siguientes administraciones, si cambiamos de partidos y lo que tú quieras, eso va a quedar en el pasado. Sí, algunas generaciones lo van a recordar, pero estaría muy interesante saber cuántas generaciones son permeadas con esa información, porque hoy las encuestas respecto de la educación en México son bajísimas. Sí. Y es que al final de cuentas una de las cosas muy malas, y que en su momento lo hablamos con Víctor Hugo Magaña, que hablaba de la reforma a la ley de telecomunicaciones, es que yo veo dos equipos en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, un equipo que está ahorita en la presidencia y que tiene sus ideales, tiene sus programas sociales, tiene sus estrategias, pero yo veo otro equipo en donde es obviamente la contraparte, y que señala y que ataca y que expone y que divulga y que bla, bla. Pero más allá de ver un crecimiento social integral, es decir, que estos dos equipos se preocupen por toda la base que los hizo llegar, no. Es preocuparme porque no afecte mi interés, porque no me genere crisis de comunicación, porque si van a hablar de este tema, híjole, pues tienen razón, pero voy a generar yo otro tema que sea mayor que este, para que este se lleve la atención y entonces ya mi crisis de comunicación baje, ¿sí me explico? Sí. Entonces, desgraciadamente la comunicación se está usando así. O sea, más allá de ser nosotros partícipes, simplemente nos quedamos en medio, como en este partido de tenis, en donde ahora ya está acá la bola y ya le pegó para acá, y entonces estamos viendo cómo pelotean, pero pues nosotros desde nuestra trinchera, nada más como espectadores, los que realmente nos interesa, Uh-huh. y más allá no pasa nada. O sea, hacíamos el análisis del tema de la pobreza, ¿no? Como si lo mencionamos, pero ¿realmente México ha bajado los índices de pobreza? No. O sea, realmente nosotros como mexicanos sentimos un México diferente, a pesar de que ya se van a cumplir 8 años, 7 años de que ya... Esta administración Así es. pro igualdad. Así es. Y ¿sabes qué es lo que a veces me llega a generar esta confusión de que, bueno, llega esta nueva administración, habla de que eliminar y erradicar la pobreza, pero los líderes que traen toda esta estrategia en donde están comunicando, pues viajes a Japón, que nada más necesitan 7,500 pesos por noche para viajar a Japón. Por sus extenuantes horas laborales. Ajá. Porque realmente llevan un país cargando. Así como es. el pipila. Ándale. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que, bueno, dejamos ahí sobre la mesa, no nos funen, como dicen, lo debatimos. No, por favor, sí, platiquemos. Lo debatimos, estamos abiertos al diálogo, hemos sido muy receptivos, nos han dejado comentarios ahí en redes sociales polarizados, en donde nos dicen que pues no, o sea, las elecciones, quiero mencionarte que la visión del episodio de hoy es ya concluir el tema electoral, judicial Sí. electoral,
Entonces, uno de los comentarios que nos dejaban ahí en redes sociales era que, pues es que sí, se les terminó el privilegio de estar ahí, que pues yo creo que no, o sea, y eso lo platicábamos con Edgar Parada, Claro, ¿no? y con Lidia. Y con Lidia también, o sea, creo que las personas que están dentro del Poder Judicial saben mejor que nadie que el llegar a ser magistrado, en esta ocasión se necesitó de un voto popular, pero de una manera tradicional era preparación, eran exámenes, eran estudios, era progreso, porque la mayoría o bueno, mejor dicho, todos a los que hemos entrevistado y que en lo personal hemos convivido con ellos, han empezado desde choferes, desde auxiliares, Sí, desde claro. de meritorios, entonces... Han tenido que legitimar Así es. esa silla, ese lugar en el Poder Judicial. Ujú. Y hoy, como nos explicaba Napo, nos dijeron cómo íbamos a hacer la transición electoral, Pues, pero no nos han dicho cómo va a ser la parte administrativa, es decir, cómo de aquí en adelante se van a administrar los asuntos, ujú. porque hasta donde entiendo, algunos ministros no son abogados. Ujú. Y, a ver, y los que son abogados, ¿cómo vamos a hablar en el mismo idioma tratando de entender el asunto prioritario para la vida de alguien? Ahí es donde, híjole, te cuestionas el hecho de qué tan sabio fue haber hecho este cambio con un gobierno en Estados Unidos que nos tiene más allá de observados, con una circunstancia en el mundo, porque no nada más es Estados Unidos, ¿no? Ujú. Creo que todo el mundo está en una transición y bueno, México no es la excepción, pero no, es que hasta me quedo sin palabras de Miren, pensar cómo sería la operatividad. Un análisis rápido. No quiero entrar mucho en esta información que a veces luego se vuelve tediosa. Hubo que elegir hubo 7,700 aspirantes en toda la elección de México, Ok, de los cuales se tenían que elegir... se me perdió el dato. Bueno, 7,700 aspirantes, ujú, de los cuales... 2,600 cargos. 2,600 cargos se tenían que elegir de los 7,700. Participaron, como ya lo habías mencionado, el 12% del total del padrón electoral, De la lo que población. equivalía a 13 millones de personas. Haciendo la comparación con otros países, por ejemplo, Bolivia desde el 2011 realiza estas elecciones populares, pero tiene sus diferencias, ¿no? O sea, los candidatos no pueden hacer campaña por sí mismos, ok, son seleccionados por una asamblea legislativa plurinacional. No se incluyen partidos políticos y los votantes deben de elegir, como fue nuestro caso, diferentes opciones para un cargo judicial. Sin embargo, la diferencia más importante y que me hace reflexionar lo que siempre he expresado mi manera de pensar en este sentido es la votación allá es obligatoria y es nacional. ok, Sin embargo, el 79% de la participación que se registró, el 60% de ese 79 fueron votos nulos o votos en blanco como Wow. forma de protesta. ok. Que es lo que les decíamos, ¿no? Que está bien, a ver, no seas apático, no te quieras ir mejor a la vida recreativa o irte al brunch y desayunar, sino Olvidarte de la ve, votación. Ve, participa, anula y con eso también ya emites un mensaje. Porque también, seamos honestos, se gastaron 9,000 millones de pesos Ujú. en la elección electoral. Que no llega el INE y lo saca de su bolsillo, sino son impuestos, volvemos a lo que De mencionabas tu hace ratito, bolsillo. que tú pagas todos los Sí. días en absolutamente todo lo que compras o vendes, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el tema de que seamos partícipes, pues, o sea, que estemos ahí como cuchillito de palo, dirían, haciendo nuestra chamba como... Sí, ahí es, por ejemplo, hace poco leía un debate en X, en donde decían que X se había vuelto sumamente duro, ¿no? Muy, muy difícil de llevar como red social. Pero cuando te das cuenta que, por ejemplo, tienes representantes en todos los escaños, que tienen 5 millones de pesos en joyas, pues sí te preocupas, porque si sacas las cuentas de sus sueldos, ahí No es donde cuadran. no cuadra la matemática. Entonces, la cuestión aquí es en qué están pensando, cuáles son sus prioridades y cómo nos están ayudando. Porque quisiera yo saber, por ejemplo, en el caso de los plurinominales, cuál es su quehacer.
Y además de viajar, Ujú. ¿no? De viajar en primera clase, de conocer el mundo, guau. Por ejemplo, captaron a Laida Sansores, también creo que viajaba a Holanda con su familia, porque pues está muy cansada de presentar denuncias y demandas en contra de medios de comunicación. Entonces, bueno, se va a aislar. Y qué curioso que justo en esta administración ya el partido en el poder está decidiendo viajar en Europa que no viajar a Estados Unidos. Así es, ¿no? qué curioso por las visas, no sé si sea ese el tema. Exacto, sí puede ser. O por cualquier suspicacia que pueda suceder en la frontera, ¿no? Ujú, O sea, creo yo que se están como curando en salud, así es. pero te están dando también un mensaje ahí chistoso de Ujú. ¿por qué no vas? Sí, ¿no? sí. Pero más allá de esto, lo que yo te quiero compartir es qué impresión que lleguen al Estado para ver qué se van a llevar y no lleguen al Estado para ver cómo lo van a administrar. Es Claro. decir, no puede ser posible que haya doctores que estén operando con la luz de su celular en estados como Chiapas, como Oaxaca. Y Ujú. Chiapas te lo remarco porque, bueno, ahí está el expresidente, que me queda claro que está custodiado, que, bueno, el señor tiene una vida que ya quisiéramos compartir muchas personas, ¿no? Pero hablando de la sociedad, los que la llevaron al poder es la gente que más está sufriendo su haber llegado a la presidencia de la República y su hoy reformar todo lo que han venido reformando en el país. ¿Por qué? Porque los programas sociales va a llegar un momento en el que van a tener un tope. Ujú, ujú. Y no porque yo te esté diciendo que esté mal que seas un becado del Estado. Está perfecto, qué bueno que recibas la ayuda. Pero recibir ayuda también es administrarte para tener un impulso para hacer algo más. Así es. Quizás en el caso de los adultos mayores no es así porque ellos ya vivieron su vida productiva. Ujú. Pero en el caso de los jóvenes, que digas, ay, es que les dieron dinero y te los encuentras tomando, en cualquier actividad que les pueda gustar, está perfecto. Pero piensa en tu futuro, Así es. porque no vives hoy, ni vas a tener la misma capacidad física hoy que la tengas en 10, 15 y 20 años. Y Ujú. además, con las reformas que estamos sufriendo en el país, el riesgo de tener una economía como la de Venezuela Ujú. o como otros países que han entrado en unas crisis brutales es muy alto. Así es. ¿Y de qué van a vivir? Sí, no, y es preocupante, o sea, a lo mejor yo lo veo como líder de familia y que tú dices, bueno, administras tus recursos, pero no los administras con un tiempo indefinido, sino tú tienes realmente la conciencia en donde, a ver, Claro. tú tienes esa beca que te va a durar, supongamos, este sexenio, pero si gana otro partido o llega otra administración y decide quitarla, o sea, esa comodidad que tú tenías de recibir X cantidad cada mes o cada 2 meses, pues no sé si se llegue a modificar o a transformar en que incluso el índice delictivo suba. Porque al final de cuentas tú estabas Totalmente. cómodamente recibiendo un recurso que sí sacaba tus gastos, que sí te daba a lo mejor para sortear los días de vez en cuando, pero si lo dejas de recibir, no estás educado para trabajar, Ujú. no estás preparado, no tienes la experiencia, no tienes educación, o sea, tú estás acostumbrado a ir a tu cajerito, sacar tu dinero y gastártelo. ¿Sí me explico? Pero ese es el riesgo de a veces estar en la comodidad Ujú. de solamente estirar la mano y hacer las cosas, ¿no? Y de participar convenientemente, ¿no? Porque entonces participamos de lo que nos beneficia y nos alejamos de lo que nos puede estresar, de lo que nos pueda significar una incomodidad personal. O sea, nos hemos vuelto ciudadanos de cristal, así Ujú. como nuestros políticos se han vuelto de cristal. ¿Por qué? Ujú. Porque en el caso de los políticos, bueno, con esta ley censura y todos estos ejercicios que hemos visto de un Fernández Noroña llevando a un ciudadano a pedir perdón, Ujú. nuestra queridísima y controversial Dato Protegido y su esposo, que en un afán de demostrar poder, nunca se imaginaron, Carlos, lo que era meterse con las redes sociales. Así es. Y lo que era meterse con la parte de México que no está de acuerdo con su trabajo. Así. Tan es así que el señor acaba de pedir licencia. Ujú. Entonces, ahí es donde dices, que con todos estos mensajes no se darán cuenta que se les está diciendo que el rumbo no es el El correcto. ideal. Mira, sin duda pierden el suelo. O sea, yo estoy seguro que pierden el suelo. La chamba no la están haciendo. Recapitulando un poquito sobre los diputados plurinominales para informarles qué es un diputado plurinominal.
El diputado plurinominal o el senador plurinominal es decidido por una representación proporcional. Es decir, cada partido tiene su lista de personas que van a ser diputados o senadores plurinominales. Con base al total de votos que ese partido recibió, mejor dicho, entran de esa lista el número de personas. Así es. Entonces, en resumen, estas personas no tienen que hacer campaña. Es un premio, a lo que entiendo yo y a lo que veo yo, es un premio por haber sido o apoyar o X o Y, porque pues ellos nunca hicieron campaña, nunca visitaron, o creo yo que lo mejor sería que sí lo hayan hecho, pero pues tengo entendido, o hasta donde yo sé, un candidato a diputado plurinominal no hace campaña. No está obligado. No está obligado a hacer campaña. Entonces, simplemente, si le va bien al partido, pues qué fregón, porque entraron más claro, en su representación. Así es. Entonces, 64 senadores por mayoría relativa, 32 en primera minoría y 32 senadores plurinominales con representación proporcional tenemos en la Cámara del Senado. Y recuerden, cada senador percibe 169,000 pesos al mes, o sea, un sueldo que se debe desquitar absolutamente cada peso en el pro del futuro de México. Del país. Así es. Por ejemplo, es que, híjole, tengo tantos temas. Uno que también me brinca muchísimo es el tema de Pedro Aces, de cómo ha usado a la CATEM, que es la Confederación Autónoma de Empleados de México, para crear estos grupos de extorsionadores en diferentes estados. En uno en el que está pasando específicamente, que se está documentando, es en Durango. Entonces dices, a ver, llegan, ganan muy bien, y entonces buscan cómo ganar más. Es que realmente, Carlos, como sociedad, creo que no nada más son ellos los que han perdido el piso. Creo que nosotros también hemos perdido el piso en el momento en el que lo permitimos. Y creo yo que la ley censura, tratando de unir los puntos, entra porque también los ciudadanos ya están empezando a denunciar en redes sociales lo que les pasa, como el robo que hicieron los militares a un empresario, y el empresario los empezó a perseguir y a pedir apoyo en redes sociales, pues para buscar que les regresaran el dinero con el que son sus nóminas, su vida, lo que sea era suyo. Era suyo. Pero entonces estamos en este país donde ya es todo permitido. No, y es que por eso hacía la reflexión de que las redes sociales se vuelven un arma de doble filo, pero debemos de saber utilizarlas, o sea... En positivo. Claro, la red social debe de ser nuestro tribunal en donde nosotros expongamos este tipo de circunstancias y de reflexiones en donde no nos parece, con qué mejor evidencia si tenemos un video, una foto de lo que está sucediendo, y que la gente nos apoye y que se suba, ¿no? Y que, insisto, no existan estos dos porristas de estos dos equipos. Bandos. Exacto, no deben de existir estos dos bandos. Pues caramba, estamos en un mismo país, no somos México contra Estados Unidos, o si a lo mejor en el 2014, si no mal recuerdo, se potencializó una campaña de adiós Starbucks, por ejemplo, ¿no? Que empezaban a decir, no, y es que fuera y que se vaya porque las cadenas gringas. A ver, pues entonces tu base sólida empieza a consumir lo que es México, lo que produce México, lo que hace. México es una diversidad cultural, diversidad en cuanto a negocio, tenemos un montón de cosas que ofrecer, entonces empecemos a apoyarnos entre nosotros. Insisto y reitero, que no sean estos dos equipos de que el Chairo contra el Fifí, y que ya habló el Chairo y que ya el Fifí ya lo está molestando, etcétera. Pues no, al final de cuentas ese no es el rumbo que debemos tomar. Es que mira, el ideal de la democracia es que aunque tú y yo no seamos del mismo partido, pero veamos en un proyecto algo que va a beneficiar a todos, tengamos la capacidad de resolver en positivo. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, y por eso existen los partidos políticos, porque cada partido político representa una ideología y están dentro de los diferentes escaños del gobierno, precisamente porque existe esta alternancia en México. ¿Qué va a pasar contigo ahora con la reforma electoral, por ejemplo? Lo que se va a buscar es que sean menos plurinominales, que eso, bueno, bajaría el presupuesto de las instancias, pero al final del día lo que se está buscando es la hegemonía de los partidos. El priismo ya lo tuvo.
y se logró la alternancia dentro del mismo priismo. Se buscó el modelo de la alternancia porque se dieron cuenta que no era precisamente hacia dónde iban las cosas. Y tan es así que llegamos a tener diputados federales y diputados de diferentes colores que a veces salían con las iniciativas y otras veces decían que no estaban de acuerdo. Pero sí había esa apertura. Hoy los jóvenes quizá no te has informado, no te han platicado, porque la publicidad es que todo lo malo viene de los partidos de antaño. Y no es así. Si todo lo malo viniera de los partidos de antaño, no hubiéramos tenido instituciones tan sólidas como los órganos que ya fueron eliminados por esta administración. Es correcto. Entonces, creo yo que mediáticamente socializamos lo muy malo, pero no tomamos en cuenta lo que sí funcionaba. El hecho de hablar de los muertos de Calderón, la circunstancia de Calderón en México en ese momento fue una circunstancia muy peculiar. Igual que le tocó a Ernesto Zedillo con los temas de Acteal, con los temas de Chiapas, del EZLN. En aquel momento en el que era el ejército zapatista y que no era en un tema de diálogo lo que ellos proponían, era en un tema de levantarse en armas. Así es. Es muy diferente. Y yo no estoy segura que la gente en Chiapas estuviera encantada de estar sitiada por un movimiento socialista, que está perfecto que existan, pero volvemos al punto. Hay que tratar de sumergirnos en los temas y buscar los argumentos para entonces sí tener un punto de vista. Pero hoy, en estos gobiernos de redes sociales, en estos gobiernos de likes y de rockstars, la realidad es que no somos profundos en los temas. Sí. No, y ¿sabes qué creo que nos pasa? Que somos como se manejan las redes sociales. Claro. O sea, las redes sociales saca un tema, se posiciona 1 o 2 días, pum, ya se fue porque ya viene el otro. Entonces no le damos ese seguimiento ni esa seriedad a lo que se merece dar un seguimiento. Exacto. Y una seriedad. O sea, somos muy ocasionales, muy de tendencias, literal. Exacto. O sea, ya nos manejamos todo bajo tendencias. Las redes sociales sí llegaron para innovar la comunicación, sí llegaron para manejar diversos canales, pero también nos está haciendo que nuestra mente, que nuestros objetivos, que nuestras responsabilidades sean de tendencias. Entonces, incluso hasta llegamos a perder el piso y llegamos a volvernos alucines por temas que no son prioridad y que malamente nos hacen como que nuestra mente salirnos de nuestra realidad, estar a lo mejor divagando, alucinando un poco sobre lo que es y ya después regresarnos y toparnos con nuestra realidad y decir, no, bueno, a ver, como no me gusta mi realidad, como me siento incómodo en mi realidad porque tengo que hacer mayor esfuerzo, mayor responsabilidad, mayores cosas, pues mejor me salgo de mi responsabilidad y me vuelvo un alucín, ¿no? O sea, yo creo que ese es lo malo de las redes sociales. Retomando un poquito lo que mencionabas de los partidos políticos. Hay 7 partidos políticos electorales en México. 7. A mí se me hace una reflexión medio pesada porque yo digo, ¿realmente necesitamos 7? No. Y más cuando empiezas a ver las dinámicas y las estrategias de que, bueno, pues es que yo soy de los de antaño, como bien lo mencionas, pero como necesito uno nuevo, pues vente el nuevo y te sumas conmigo y empiezan las alianzas, empiezan las estrategias, las coaliciones. Pero entonces yo vuelvo a preguntar, ¿para qué existen 7? Ah, porque es negocio. Pues claro. O sea, la rentabilidad de los partidos políticos no es la representación social, es el presupuesto que recibe el partido. Tan es así. Prerrogativas. Exactamente, que la familia López Obrador, ¿de qué vivió durante los 20 años que no fueron gobierno? Porque tuvieron transiciones. Fueron el PRD y después del PRD fueron movimientos etc, hasta que llegaron a Morena, que la realidad es que fue una mercadotecnia brutal. Muy buena. Y fue una mercadotecnia que empezó con los 43 en Guerrero. Y de ahí fue muy conveniente el hecho de tener un partido. ¿Por qué? Porque tienes dinero público que te ayuda a financiar esta plataforma de desinformación al ciudadano y te lo traes al bolsillo, ¿no? ¿Qué es traértelo al bolsillo? Que ya garantizaste que vas a ganar una presidencia. Sí, pero se supone que ibas a llegar a la presidencia a sumar, no a destruir. Otro caso que tenemos en lo local y lo debes de conocer, Pedro Kumamoto. Era independiente y de repente, híjole, es que Futuro era lo mejor porque ahí iba a tener a sus agremiados, claro, con un presupuesto impresionante. Así. Y entonces Pedro terminó yéndose a Morena, porque el presupuesto de Morena es más amplio. Entonces, si hablamos de ética y de por qué en este país existen tantos partidos políticos, es porque se vuelven negocios familiares, el Pues Partido Verde Ecologista.
Sí, desgraciadamente pierden el rumbo, ¿no? O sea, pueden generarlo y puede que la misión y la visión de cuando se generó sea entendible y hasta cierto punto justificable, pero pues pasa lo clásico de que ya que empiezas a ver que el negocio está ahí, pues se te olvida la misión y la visión y ya empiezas a hacer de tu vida algo que no transmita ni ayude a los que realmente fundaron o lo que fue Hacer el objetivo. negocio lo que se suponía que tenía que llevar a una misión social. Yes. O sea, es cuando te perviertes. Así Y es es. donde volvemos al punto que yo te platicaba. Se me hace increíble que la presidenta de la República se haya enredado en un asunto con Lorenzo Córdoba respecto de cómo Lorenzo iba a pasar a la historia, porque la verdad es que es una tragedia que nos ha costado millones de pesos a todos que Lorenzo Córdoba apareciera en los libros de texto, porque ahora ya ganó un amparo que al parecer va a echar para atrás todo eso. ¿Cuántos libros de texto vamos a tener que desechar? O sea, eso es grave, Carlos. Y que no se enrede la presidenta para defender que vuelva el civismo a las aulas. Urge el civismo en las aulas, correcto. Carlos. El nivel de bullying en México está en sus niveles, creo que más altos de lo que podíamos tener. Sí. Y todo es porque no le estamos dando prioridad a lo que debería ser prioritario, que es la educación, la salud y la seguridad. Así. Y la economía. Pero si tú no educas, ¿quién va a ser el que trabaje para las empresas que vengan e inviertan en México? Que digan, oye, ¿sabes qué? México es muy rentable porque tiene unos ingenieros increíbles, porque tiene un sector médico brutal, porque sus arquitectos resulta que son innovadores con las energías, con todo este tema sustentable. Entonces, bueno, pues es un muy buen mercado. No ha sucedido. Tenemos un sexenio como ejemplo, que es el de López Obrador, y no quiero que se interprete esto por hablar específicamente del tema de Morena, sino hablando como el ejemplo de dónde empezó la debacle de este país y donde tú como joven, que ya eres votante, vas a empezar a sufrir las consecuencias de caídas como la del 94, que la tuvimos con el PRI. Sí. Pues desgraciadamente, como siempre tratamos de hacer el análisis en cuanto a la reforma judicial, nos empieza a interesar ya que afecta nuestros intereses particulares, patrimoniales, de familia, económicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea el momento adecuado y que con este ejercicio que tú y yo estamos haciendo de manera muy neutral y muy respetuosa y educada, pues empecemos a cambiar mentalidades en positivo, empecemos a tener esa influencia en donde, bueno, pues sí, tienen razón lo que mencionan, déjame leer, déjame estudiar, déjame investigar y entonces sí levantar la mano con justificación, ¿no? Sí, o quizá venir y buscar foros. Por ejemplo, este es un muy buen espacio para hacer preguntas. No necesariamente tienes que venir con las respuestas, pero sería padrísimo empezar a cuestionar, empezar a interesarte, porque lo aburrido te va a pegar directamente en tu bolsillo y va a afectar directamente tu futuro. Es decir, no me quiero ir a un extremo, pero preguntémosle a la gente de Cuba, preguntémosle a la gente de Venezuela. Ahora, como en Argentina, Milei está tratando de enderezar una economía que le está costando trabajo y que evidentemente mucha gente fue desplazada del país precisamente por eso. Porque hay que mantener una familia. Tú eres jefe de familia. Hoy a las juventudes se les dice que lo mejor que les puede suceder es no tener familia. Pero en una vejez, lo peor que te puede suceder es quedarte solo y que a nadie le importes. El ejemplo es la señora que falleció en la central camionera, esperando que sus hijos vinieran por ella. Sí, qué lamentable. Y vinieron por ella cuando la mujer ya había muerto. Eso es una soledad que a nadie no se le desea ni se le recomienda. Hoy por hoy, las casas y los departamentos que se están construyendo son para una persona, no son pensados para la familia. Sí, no. No, y es lo malo, y es que volvemos al tema en donde no sé qué tanta inercia se pueda generar o qué tanta mano tenga el tema del marketing en las decisiones de los jóvenes, ¿no? Y volvemos al punto en donde creo yo haber visto un video en donde les preguntaban, ¿te has preguntado en tu retiro, en tu jubilación? No, realmente no sé, no me importa. Ahorita lo que quiero es llegar al sábado
enfiestarme y ya repararme de la cruda del domingo y el lunes pues ya pensaré qué me pasa el siguiente fin de semana, ¿no? Entonces, desgraciadamente, insisto, vivimos o estamos empezando a evolucionar con una sociedad en donde pues el rumbo no se ve muy positivo ni muy favorable. Porque quizá estamos en esa, pues no sé cuál es el término, les voy a explicar lo que yo visualizo. Como no me gusta mi realidad y me gusta la realidad idílica que tengo en mi cabeza, la de las redes sociales, no me preocupo por la base, sino me preocupo por lo que proyecto. Pero no deja de ser algo inexistente. No, y es sobre el tema que yo te decía de los denominados alucines, ¿no? Que se crean vidas en sus redes sociales que no sabes cómo tienen acceso a ellas y que pues evidentemente nadie en su red social va a publicar que tiene problemas, que la está pasando mal, claro que necesita ayuda y mucho menos. O sea, todos somos seres tu humanos. generación y la mía sí ponía en una relación complicada. Ándale. Ahora creo que ya ni se usa. Discúlpenme. Pero creo que éramos más, pues, ¿qué será? ¿Más ingenuos? Sí, sí. O sea, más ingenuos. Estábamos empezando a utilizar las redes. No sé, yo creo que no nos habían pervertido ni afectado tanto las redes sociales. ¿Sí me explico? O sea, utilizamos bien, o sea, las redes sociales para comunicarnos, generar relaciones de amistades, publicar cómo estás, estar con ansias de que el Messenger sonara porque ya se conectó la novia, la pretendiente y escribirle. Pero hasta ahí, me explico, era una comunicación instantánea porque tenías acceso a no hablar por teléfono. No teníamos celulares, o sea, bueno, no era tan fácil, tan accesible. Y creo ahora que, reitero, ¿sabes? Estaría padre buscar un perfil que nos ayude a hacer un análisis de esto, cómo ha evolucionado el tema de las redes sociales. Pero creo que ahora ya está. El otro día veía un estudio en donde si tú pasas 4 horas de tu vida viendo el celular, que no necesariamente tienen que ser seguidas, puede ser a lo mejor una en la mañana o incluso hasta entre paréntesis. Hay estudios en donde ya lo grave que ha sido o que es el que una persona pase tanto tiempo sentada en el baño viendo su celular. Sí. O sea, para que tomen nota, que pasas 4 horas al día viendo tu celular, desperdicias 12 años de tu vida viendo el celular. Sacando el promedio. Ajá, sacando el promedio. 12 años de tu vida, o sea, desperdiciaste hacer la secundaria, la prepa y a lo mejor la maestría, lo que pudiste haber aprovechado para eso, ¿no? Pero, pues, ¿qué ganas? Viendo el celular todo el día. Es que es una cultura pop. Sí, somos parte de esto que sea nada más por encimita, ¿no? Porque platicábamos hace poco con un amigo en común que nos decía, no, es que algo que sea rápido, que sea digerible, que sea muy, muy ligero. Pues sí, pero ¿a qué segmentos? Porque, por ejemplo, en el caso de los jóvenes y de los niños, el conocimiento no puede ser ni rápido ni ligero. Y hoy es lo más usado, lo más deseado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, Carlos, son las que, híjole, yo estoy impactada de cómo hemos evolucionado, quizá no tan en positivo. Creo que las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero también creo que en este país específicamente, en esta circunstancia en la que estamos, las hemos usado para cosas no tan positivas. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿la presidenta del país realmente va a tener el carácter para cuando los cárteles suban sus publicaciones bajar el tema, bajar el medio? ¿Lo va a hacer? ¿Realmente no vamos a ver videos de violencia? ¿Realmente va a haber censuradores como lo promueve Laida Sansores para ese tipo de cuestiones? O sea, ¿sí les va a alcanzar? ¿Y pues sí no nos va a gustar? Sí. Porque hoy nos gusta la violencia. Sí. Creo que tiene más visualizaciones un video como el que sucedió en Tamaulipas. Claro, o como el de la influencer, esta niña hermosa que murió aquí en Zapopan, oye, en la plenitud de su juventud. Y ya, fue. Es una desgracia. Pero bueno, Ale, para concluir un poco de este tema que fue un tanto híbrido, porque íbamos a hablar del tema del cierre de las elecciones judiciales. México es el primer
país que hace una elección judicial de esta magnitud. O sea, nosotros fuimos punta de lanza en elegir todos sus representantes, o bueno, lo que mencionábamos, que hablábamos de 2.600 cargos en el Poder Judicial, que corresponden al 50% de los cargos que se van a elegir. El otro 50% va a ser en el 2027. Por lo menos aquí a Jalisco nos va a tocar con las elecciones intermedias, es decir, vamos a elegir a cargos judiciales locales, cargos judiciales federales y a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. Vamos ¿no? a hacer el cambio, sí. Entonces, no esperen noticias muy favorables ni unas elecciones sencillas, porque va a ser algo complicado lo que ya con base a la experiencia que tuvimos en este 1 de junio del 2025, pues va a ser algo similar. Esperemos que el ejercicio nos haya dado para sacar conclusiones más amigables. Esperemos que el INE, antes de ser reformado, porque va a ser reformado, ya le avisaron a Guadalupe Tadei, ya dijo que no está a favor del tema, tenga esa consideración con las personas juzgadoras de que, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, que están muy acostumbrados a salir a la calle, las personas juzgadoras no. Quizá en este ejercicio algunos aprendieron, pero eso no nos da para generalizar. No. Y creo yo que lo que sí nos da es esa visión como mexicanos en que nuestra responsabilidad debe ser participar. Y Sí. como ya bien lo escucharon, Bolivia, dentro de su 79% de participación, el 60% anuló los votos. Y que, insisto, eso es un mensaje, o sea, eso es un mensaje Sí. que forma parte de la estadística y que forma parte de la información y que forma parte de una medición, que son datos que son tangibles, que se pueden medir, que se pueden interpretar, ¿me explico? Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vaya y ejerza y anule o vote por quien sea a que me quede yo sentado. Entonces, no estoy aportando absolutamente nada. Es que yo creo que el tema es la interpretación ciudadana. Es decir, hubo quienes socializaron de alguna manera la no participación, creo yo, en la ignorancia de no decir participemos cancelando. Porque, como tú dices, no es lo mismo que salga la estadística del órgano que vaya a ser rector de las elecciones diciendo, híjole, tuve tantos votos cancelados, a decir que en el país participaron tantas personas, porque sigue siendo un resultado positivo para el gobierno. O sea, el gobierno siempre va a justificar el cómo. Pero si nosotros vamos y anulamos, ya no le damos este margen de poder maniobrar con la información, porque los números son duros. Así es. ¿No? Y justo lo que comentabas y de los libros de texto, que a ver, si gana si ya le dieron el amparo y demás, y se tienen que reimprimir, es otro gasto. Haciendo la comparativa con las elecciones pasadas, organizaron una fiesta para 129 millones de mexicanos, de los cuales solamente fueron el 13%, repartieron o compraron, hicieron pastel para 129 millones de mexicanos y solamente le dieron pastel a 13 millones. Es decir, el resto, los otros 90 millones de mexicanos, más de 90 millones de mexicanos, el pastel se tiró a la basura. ¿Qué es lo que yo interpreto? Todo ese dinero de boletas que se imprimieron, de mamparas, de logística, etcétera, va para la basura. Cuando, por ejemplo, podrías haber invertido o pensado en el sector salud, por ejemplo. O sea, vamos diciéndolo, ¿no? Cuando las prioridades sociales son unas y las del gobierno son otras. O sea, ahí es donde, híjole, tenemos que cuestionar, tenemos que participar, tenemos que buscar la manera de decir que no se puede así, que así no va, porque nos va a afectar a todos, incluyéndolos a ellos que están en el gobierno, aunque se vayan de país, terminan regresando a morirse aquí. No pueden destruir. No, y creo que nosotros tenemos que ser tan responsables en que no nos debemos de integrar a estos dos equipos que les hacía mención. Nosotros debemos de estar en medio. Sí, viendo que existen dos equipos que protagonizan y que proponen y que uno se tira al otro, pero no volvernos con la cachucha blanca o con la cachucha negra, sino ser totalmente imparciales y decir, a ver, está bien, tú propones esto, ya lo hiciste, ya lo ejecutaste, ya lo hiciste ley,
entonces voy y participo, ¿sí? No me siento y me quedo con los brazos cruzados porque no me parece tu manera de pensar y que yo digo que lo que tú vas a hacer está mal y que pues ya lo hiciste, ya lo ejecutaste, pero no lo voy a... Pero no te va a salir porque me voy no a involucrar. participo. Así es, exacto. Sino más bien cancelarlo. Así es correcto, es a lo que voy. O sea, no tenemos que quedarnos nosotros en A o en B, sino tenemos que ser imparciales y decir, está bien, los afectados quizá no inmediatamente y quizá no directamente somos nosotros, pero participemos, carambas. Y sobre todo entender que no está mal que de repente, porque esto es democracia y esto es alternancia, que de repente digamos, oye, me gusta la propuesta de A. Pero hoy estoy de acuerdo con que lo que B dice es lo más conveniente, porque en eso es la esencia de la política. Así es. Tener la capacidad de decir, lo que yo digo se queda corto, pero lo que tú ofreces es una mejor solución a lo que estamos tratando de resolver. Es correcto. Entonces, ahí es donde tú como joven tienes que participar, necesitas participar, porque de otra manera lo que va a pasar con este país es lo que pasa con Cuba. Decía y escuchaba hace poco un comentario que decía, los líderes de izquierda, como Fidel Castro y algunos otros así del perfil, son los mejores clientes de Rolex. Entonces ahí es donde te das una idea de hacia dónde va la cuestión, ¿no? Porque entonces venimos de personalidades reprimidas que lo que queremos hacer es buscar que se me dé o se me repare el daño de mis imposibilidades, de lo que yo no pude consolidar por mí mismo. Y eso es grave, porque entonces te llevas a 129 millones entre las piernas, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cosas creo yo que sí son de mucha reflexión, de mucha conciencia, quizás aburridas, pero les vamos agarrando el gusto, ¿no? Sí, les vamos agarrando el gusto y sobre todo empezamos a generar a despertar ese pequeño mexicano que debe estar al 100% siempre atento de lo que sucede, ¿no? O sea, digo, temas para platicar hay un montón. Esperemos que ya el siguiente episodio nos vamos con el tema que te decía del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Super. Es un tema que a mí me parecería fabuloso ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo estamos en Jalisco en este tema? Existe la salud mental, que tenemos que preocuparnos por la salud mental. La norma 035 que nadie conoce. Así es. Entonces, empezar a platicar de esos temas, Ale, sería fabuloso empezar o ustedes si quieren que nosotros platiquemos algún tema en específico, por favor, coméntenlos. Tenemos que empezar a debatir, tenemos que empezar a poner sobre la mesa lo que otros prefieren dejar en la sombra. Sí, y por favor participemos, no nos enojemos. De repente, no sé si les pasa, pero te metes a comentarios y demás y pareciera como si estuviéramos, como bien dice Carlos, en dos bandos. Y no, a ver, esto es un sumar, esto es un todo para todos. Incluyámonos, ayúdanos, participa. Si se vuelve aburrido, te pedimos una disculpa, la verdad es que nunca lo habíamos hecho. Estamos tratando de sumar. Sí, Ale, y pues muchas gracias una vez más, gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos sintonizan, que nos ayudan a compartir el contenido para que nuestra audiencia y nuestro público se vea más grande y pues bueno, pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí, Carlos, aquí estamos. Muchas gracias a todos por participar. Esto fue Revisión de Rutina, los esperamos. Muchas gracias, adiós, Ale.